Bueno, ya hemos visto todo lo que es la parte teórica o conceptual de la programación orientada a objetos. Eso se trató el tema 1. Lo que es clase, objeto, atributos, método, herencia y todo lo que de alguna manera se relaciona con estos conceptos. Recordemos, y hay que tratar de visualizar realmente ese paradigma para poder aplicarlo a nivel de programación. No es lo mismo llevarlo a una representación como por ejemplo tenemos una clase carro y esa clase carro tiene de atributos color, nombre, número de puerta y entre sus métodos correr, frenar, acelerar, es decir, todas las acciones que puede realizar. Es una forma de lograr comprender mejor lo que es la programación orientada a objetos. Ahora, vamos a hacer uso de la programación orientada a objetos mediante un ejemplo sencillo en Java, puesto que hasta los momentos ni siquiera hemos visto la interfaz, mas no hemos trabajado con Java. Lo primero que tengo que decirles de Java es que es un lenguaje multiplataforma. Java no se ejecuta en la consola de ningún sistema operativo. Él se ejecuta en una máquina virtual. La máquina virtual lo que hace es buscar las extensiones ejecutables. Realmente es un comprimido que se genera en Java y de tal manera que no depende del sistema operativo, sino que realmente depende de la máquina virtual que puede descargarse en casi cualquier sistema operativo. Lo hace multiplataforma y eso realmente hace que el tener equipos con diferentes sistemas operativos no sean impedimentos para tener un sistema desarrollado en este lenguaje de programación. Otra cosa en la que quiero hacer hincapié es que Java no tiene lectura desde el exterior, es decir, él por teclado no recibe información a no ser que se le incorporen librerías para eso. Por los momentos nosotros todavía no vamos a trabajar con la librería, vamos a utilizar una sola. Sin embargo, ustedes pueden investigar sobre otras librerías que tengan el mismo propósito, pero por los momentos vamos a la parte de programación. En lenguaje C, ustedes ya tienen casi toda la sintaxis necesaria para desarrollar muchos de las estructuras de control, de lo que es la declaración de datos, de los operadores lógicos, relacionales y aritméticos, porque no varía, puesto que Java es un híbrido entre el lenguaje C y otros lenguajes de programación, pero la mayor influencia la tiene el lenguaje C. También está Perl, sin embargo, repito, la mayor influencia la tiene el lenguaje C, por lo tanto, tienen que repasar lenguaje C para poder trabajar en Java. Yo no voy a repetir cosas que ustedes ya aprobaron hace cierto tiempo y que los ha llevado hasta programación 3, cuando lo vieron en programación 1. Bueno, lo primero, la declaración, los tipos de datos. Los tipos de datos que se manejaban en lenguaje C eran muy restringidos. Teníamos, de los primitivos, teníamos el char, teníamos el int, el float y el double. Java incorpora la cadena de caracteres como un tipo de datos, pero no primitivo. Es una clase y se llama string. S-T-R-I-N-G, tal cual lo vieron ustedes en Visual Basic. Pero la S en mayúscula, puesto que es el nombre de una clase. Y también incorpora el tipo booleano y incorpora el tipo clase, es decir, una clase puede ser también un tipo de datos para poder crear el objeto. En el caso de la parte práctica, a la hora de yo necesitar utilizar un método que se encuentre en otra clase, no lo puedo hacer directamente si no he creado el objeto de esa clase.
las clases para poder ser utilizadas tienen que ser instanciadas o creadas. Nosotros lo vamos a llamar instanciación. Tenemos que hacer la instanciación de la clase. Las clases van a manejar plantillas y mientras no se instancien las plantillas todavía no van a tener ningún tipo de inicialización, por lo cual no pueden ser utilizados sus métodos o atributos internos. Lo otro es, tenemos tres tipos de modificadores: public, private y protected. Entonces, lo que es el public se utiliza cuando yo quiero de esa clase crear un objeto en cualquier otra clase. El private es cuando el método donde se coloca, porque puede ser colocado tanto en una clase como en un atributo o en un método, se va a utilizar en sí mismo. Ahora, fíjense que todo lo que es código se va a conseguir dentro de una clase. Tenemos que esta es una clase pública, esta es la clase principal con la que nosotros inicializamos, esta, y se llama public class y el nombre main. Convencionalismo para clases, la primera letra en mayúscula. Si son varias palabras o están separadas por un guión bajo y todas comienzan con mayúscula, o están pegadas y todas comienzan con mayúscula. En el caso de los métodos no es así. En el caso de los métodos, si es una sola palabra, minúscula, la primera palabra, y en el caso de que sean varias, la primera palabra minúscula, el resto de las palabras comienza con mayúscula. Bueno, este método es importantísimo porque es el método principal y es donde realmente se va a ejecutar el programa. Ahora, si yo quiero entonces instanciar aquí una clase, tengo que tener una clase para poder hacerlo, ¿verdad? Me vengo para acá y dentro del empaquetado geometría, doy botón derecho y creo entonces una clase de Java. En el caso del nombre, vamos a hacer una clase que sea de área de figuras geométricas. ¿Ok? Es decir, cálculo de área de figuras geométricas. Obviamente, un volumen no entraría dentro de esta clase porque no tiene ninguna concordancia, no tiene nada que ver. Cuando se crea la clase, recuérdense que estamos creando patrones, por lo tanto los patrones tienen que generar objetos con las mismas características. Y el volumen y el área obviamente que no son medidas iguales. Entonces vamos a colocarle área figuras geométricas. Fíjense que estamos arrancando con mayúsculas. Ok. Le damos finalizar e inmediatamente se crea el finalizar. En la parte de figuras, área de figuras geométricas, vamos a borrar todo lo que es comentario. Ok, y fíjense que realmente esto es lo que es una clase y bueno, le falta obviamente algo, pero se da por sobreentendido. Vamos entonces a trabajar primero con lo que son los atributos. Como yo esto lo voy a instanciar en otra clase, es decir, yo voy a crear un objeto de esta clase en otra, voy a colocar mis atributos públicos, ¿verdad? Public, y como es cálculo de áreas, vamos a utilizar solamente dos figuras geométricas, las cuales van a ser el rectángulo y el círculo. Entonces coloco public, lado 1, perdón, tengo que colocar el tipo de datos, esto es igual que el lenguaje C, vamos a colocarlo como si fuese float, lado 1, coma, lado 2, coma, radio. Ok. Ahora viene lo que es un para especificar o para poder diseñar los métodos, nos vamos a valer de los mismos procedimientos y funciones con los que trabajamos en lenguaje C. Es decir, el void es un tipo de método y el que retorna o el que tiene un retorno al final es otro tipo de método.
Pero adicional a esto, Java posee un constructor. Si yo no lo coloco no pasa nada y ejecuta, porque él lo maneja por defecto. Sin embargo, el constructor debe estar presente porque más adelante va a ser usado y ustedes van a entender bien para qué realmente, cuál es su utilidad práctica. Sin embargo, yo no puedo construir un objeto si no tengo un constructor para ese objeto. Es lo que hace es inicializarme el objeto que yo estoy construyendo. Pero lo voy a colocar para que ustedes vean cómo es su sintaxis, a pesar de que no va a tener información. Como es un método, pues lo coloco público. El nombre de todos los constructores debe ser el mismo nombre de la clase. Entonces, área, figuras geométricas. Pero como es un método, debe tener los paréntesis, y si no tiene información, lo que hago es abrir y cerrar las llaves tal cual como ustedes trabajaban en lenguaje C. Ahora vamos a hacer el cálculo del área de un rectángulo. Entonces lo hacemos público para poder calcularlo en otra clase, y vamos a utilizar un void. Lo vamos a llamar área rectángulo. Fíjense que la palabra rectángulo comienza en mayúsculas. ¿Ok? Área rectángulo. Bueno, me equivoqué acá y puse rectángulo. Ok, área rectángulo. Y voy a utilizar parámetros. Aquí utilizamos los parámetros exactamente de la misma manera. Es decir, vamos a utilizar los lados L1 y float L2, que es de la misma manera. Ya va, aquí puse float 12. Float L1 y float L2. Ok, abrimos las llaves y cerramos. Bueno, fíjense ustedes, aquí estamos trabajando igual como si fuese un procedimiento. Entonces, lo que voy a hacer es declarar una variable local dentro del método, ¿verdad? Que va a ser, aquí no voy a utilizar ni public, ni private, ni nada de eso. Es una variable local, solamente va a ser utilizada en este método. Y la voy a declarar tipo float, que es la que me va a tener el cálculo del área. Float R. Y lo que hago es que calculo R, que es igual, el área de un rectángulo es L1 por L2 o el producto de los lados. Ok. Y para que tenga visión, o sea, se pueda observar que realmente esto se está ejecutando, voy a mandar un mensaje por pantalla. Y quisiera que prestaran atención para los mensajes por pantalla. En Java coloco la clase System, que es donde se van a encontrar pues los métodos que me interesan a mí. Voy a utilizar, se despliega un menú como ¿verdad? Selecciono la opción Out, la puedo hacer también a través de la flecha. Cuando coloco nuevamente el punto debe siempre desplegarse un catálogo parecido a este. Y tengo dos opciones de impresión, print y print ln. La diferencia está en que print ln hace un salto de línea. Ese es el que yo voy a usar. Ok. Para lo que es la información debe estar entre doble comillas, y coloco el área de un rectángulo dejo un espacio y le concateno lo que sería el cálculo que se realizó para el área. La concatenación en este caso no es como el scanf que utilizamos en lenguaje C, sino que vamos a utilizar un símbolo de suma y vamos a colocar el resultado que se obtuvo, que estaría en la variable R. Ok, de esta forma ya tenemos un primer método. El método es un área y está asociado a la clase área de figuras geométricas. Es decir, puedo calcular y puedo seguir incorporando figuras geométricas acá para tener
una clase bastante completa de figuras geométricas, y en el caso de que yo la llegue a necesitar en otro proyecto o en otra parte del proyecto, ya la tengo hecha y me permite la reutilización de código. Ahora, vamos al área de un círculo. También la declaro public, pero voy a utilizar aquella instrucción que tenía el retorno. Declaro el tipo de salida, float, y vuelvo a colocar área, pero en este caso círculo, y como parámetro tengo solamente el radio porque el área es pi por r cuadrado. Entonces float y le coloco aquí r. Abro la llave, cierro esto, y fíjense que me está dando un errorcito acá. Pero este errorcito, el que es un bombillo con un circulito en rojo, son errores que cuando yo cliqueo me da ciertas opciones para que puedan ser la solución del error. En este caso me está diciendo que le adicione la oración de return. Ok, eso ya yo lo sé, lo puedo hacer más adelante, pero si usted quiere colocárselo de una vez para que no se lo olvide, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a colocar, declaramos una variable s que sería la solución, al igual que el anterior, perdón, coloqué int y float s, punto y coma, después coloco s y van a ver algo que va a pasar. El pi es 3.1416, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por radio, yo lo llamé r, por r. Y sin embargo, él aquí me genera un error. El error está en que ese número 3.1416, él no lo tiene definido en algún tipo de datos. Y el s espera es float. La forma dinámica como él maneja la asignación de memoria es bien interesante, y lo que hace es que me obliga a que yo, entre paréntesis, le defina qué es lo que yo quiero obtener de ese producto, porque pudiese ser double. Si quiero float o double, por supuesto me interesa es que sea float, y al colocarlo desaparece el error, y sencillamente lo que me quedaría por hacer es un retorno. Return s, y coloco punto y coma. Solamente me va a retornar el valor. Ya esta clase estaría hecha, y fíjense que está totalmente relacionada con lo que el identificador que la clase tiene. Son áreas de figuras geométricas y se encarga de realizar cálculos de áreas de figuras geométricas. Si yo quisiera calcular volúmenes de figuras geométricas, lo haría en otra clase y le pondría ese nombre. Me vengo para acá, para mi clase principal, y me sitúo en el public static void main. Voy a declarar tres variables locales, ¿verdad? Para guardar los datos, por lo menos. Recuérdense que yo les había dicho que no íbamos a hacer uso de librería porque tengo que colocar una librería, y cómo colocar las librerías lo vamos a ver en una parte, para que no se haga, ya de por sí esto se hace extenso, para evitar eso, ¿no? Lo que voy a hacer es declarar las variables y las inicializo. Bueno, le doy tres variables, uso A y B para los lados del rectángulo y C como si fuera la parte del radio. Ahora, ¿lo puedo utilizar directamente ya en la clase área figura geométrica? No, porque debo instanciar el objeto. Para hacer la instancia del objeto, coloco como un tipo, voy a declarar una variable como tipo de dato el nombre de la clase que yo quiero instanciar. Entonces, pongo área figuras geométricas y le coloco de nombre área. Ok, pongo un punto y coma, vamos a ponerle áreas. Ok,
le pongo un punto y coma, ya va porque sí, área figura geométrica, bien, ok, y después creo el objeto se crea aquí, agarro el identificador que yo le asigné, que es áreas, y voy a decir que es igual, y aquí creo el objeto, a un objeto nuevo, coloco el nombre del constructor, recuérdense que los constructores deben tener el mismo nombre de la clase, área, figuras geométricas, pero le coloco abre y cierro paréntesis porque les recuerdo que un constructor es un método, y cierro esto que está acá. Ya para poder hacer un llamado de los métodos y de los atributos, lo que hago es colocar áreas punto y sencillamente lo hace. Vamos a mandar vamos a ejecutar primero el void, que sería áreas. Cuando coloque el punto me debe mostrar el catálogo, y en el catálogo está el área del rectángulo que está aquí. Ahora voy a colocar A y B como parámetros, que son los valores que fueron inicializados allá arriba. Y en el caso del área del círculo, que solamente me va a dar un número, sí voy a colocar un mensaje, system.out.println, para que haga un salto de línea. Ok, y coloco aquí adentro el área del círculo es un espacio, y para colocar la información al lado, la concatenación o la unión de un pedazo de mensaje con otro no lo hago. Nosotros con el scanf utilizábamos la coma, aquí vamos a utilizar el símbolo de más. El símbolo de más me va a permitir concatenar, y ese es el que voy a utilizar, y le voy a concatenar, le coloco áreas, punto, y busco la que me falta, que es área del círculo, pero ya aquí le coloco la C. Ok, ya tendría todo esto listo. Vamos a ejecutarlo para ver el resultado. Ok, aquí abajo en la máquina virtual se puede observar el área de un rectángulo es 8. Bueno, leímos 2 por 4 es 8. Y el área del círculo es 113, 6 por 6, 36 por 3.1416. Bueno, probablemente de ese valor. Aquí tenemos entonces, y así sería como se visualizaría en máquina virtual, aquí abajo, ¿verdad? Como línea de comando. Obviamente Java permite la interfaz gráfica, pero todavía estamos comenzando y vamos primero a ir poco a poco.